nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Dios les bendiga, hermanos, amigos que están con nosotros en esta bendecida mañana. ¿Cuántos de ustedes están alegres hoy? Amén. ¿Sí? Qué bueno, porque Dios nos ha dado un nuevo día de vida y eso pues es gran ganancia ya para cada uno de nosotros. Así que estamos, hermanos, y los amigos que están con nosotros, estamos aquí reunidos. El propósito principal de esta reunión es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Y ha sido bueno también con la familia que este día ha dado este espacio para hospedarnos a nosotros. Y que podamos juntos, ¿verdad?, edificarnos, que podamos también alegrarnos con la familia, con Jennifer, que esperamos que en el Señor pueda seguir ella los pasos del Jesucristo, los pasos del Señor, porque siguiendo los pasos del Señor vamos a llegar hasta ese lugar donde Él está. Y esa es nuestra esperanza. Así que yo quiero invitarle el día de hoy a usted que meditemos en la palabra de Dios, en ese que viene de arriba, en ese que vino desde allá, dejando todo, toda su gloria, su trono, toda su majestad allá arriba, para venir a ser siervo y dar su vida en rescate por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Así que quiero invitarle que vaya a la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan. Vamos a leer. Palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Quiero que vaya a la palabra del Señor, donde Dios nos instruye a cada uno de nosotros. Y vamos a tener ahí nuestra meditación en los versículos 31 al 36 del capítulo 3. Vamos a tener nuestra meditación de la palabra de Dios. Y le invito para que usted, con un corazón íntegro, sincero, de verdad dispuesto para Dios, pueda recibir esa palabra y atesorarla en su vida. Porque no sabemos el tiempo que se nos ha asignado, no sabemos el tiempo que nos queda. Pero esperemos en Dios que ese tiempo que nos queda podamos vivirlo de la mano con Él siempre. Y que Él no se aparte de nuestro corazón en todo momento. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Hermanos, amigos, cuando los seres humanos comenzamos a escuchar a Dios y a poner sus mandamientos por obra, entonces comprendemos que nada de lo demás importa, porque Dios es el todo en nosotros. Porque Dios llena todos aquellos vacíos que antes tenía en su vida. Cuando usted le da entrada a Dios en su vida, ya no hay espacio para malos pensamientos. Ya no hay espacio para sentimientos malos como el odio, la envidia o cualquier otra clase de pecado que pueda contaminar nuestra vida, porque Dios es el todo en nosotros.
En la palabra de Dios que hemos leído, nos damos cuenta que nosotros vivimos, y si vivimos, es por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, porque Dios así quiere que nosotros todavía estemos aquí en este mundo y disfrutemos de los bienes que Él nos da. Disfrutamos de la luz del sol, del aire, del agua, de los frutos de la tierra. Nos alegramos cuando una planta florece. Nos regocijamos por tener un lugar donde estar, donde vivir. Nos alegramos cuando la tierra produce el fruto y podemos nosotros alimentarnos de él, y entonces Dios manifiesta su bondad en la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y esa es la razón principal que nosotros, mire, nosotros debemos darnos cuenta que vivimos por la voluntad de Dios. Aunque hay mucha gente, ya vemos muchos humanos, que no vivimos en la voluntad de Dios. Cuando decimos esto, es que hay mucha gente que no vive en la voluntad de Dios, sino que en su condición prefiere no reconocer a Dios ni al amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cada persona, quiero decirle a mis amigos que están hoy con nosotros aquí, cada persona es libre de poder decidir, de poder elegir, porque no se puede amar a alguien a la fuerza, ¿verdad? ¿Verdad que no se puede? No se puede amar a alguien a la fuerza, porque entonces sería un amor fingido. Y un amor fingido, varones, no sirve. Mujeres, un amor fingido no funciona, no sirve. Entonces no podemos fingir amar a Dios, sino que si lo amamos, realmente tiene que ser de verdad. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amén. Así es el mandamiento. Pero es un mandamiento basado en amor. No es obligado. Dios no quiere un amor obligado, sino quiere un amor real, sincero. Él en su palabra dice: si el hombre me amase como ama sus caminos, yo vendría hasta ellos, sanaría su tierra, aumentaría su sementera, y sería de bendición toda la tierra que el Señor hizo, para gloria y honra de su nombre. El salmista David escribió un mensaje diciendo: Señor, cuando veo los cielos y la tierra, obra de tus dedos y de tus manos, y miro todas las cosas que hiciste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Eso nos dice el Salmo 8, 3 y 4. Cuando nosotros leemos esto y vemos nosotros la presencia de Dios y la voz de Dios hablándonos al corazón, nos damos cuenta, queridos hermanos, que Dios merece ser amado, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Pero lastimosamente hay mucha gente que Dios no significa nada para ellos. Viven la vida al día nomás. Y están esperanzados tal vez en una esperanza equivocada, o simplemente no tienen ninguna esperanza. Viven sin Dios y sin esperanza. Y al partir hacia la eternidad se van de esa misma manera, sin Dios y sin ningún tipo de esperanza. Ahora, ¿quiere Dios eso para la humanidad? No. Desgraciadamente es la humanidad la que decide hacer pues eso, ¿verdad? Ahora, Dios nos ama y lo ha demostrado con el acto más grande que se puede mostrar. ¿Cuál es ese acto? Ofreciendo su propia vida para poder rescatarnos y salvarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios, para los que han leído el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo vino y murió por nosotros. ¿Cree que será motivo suficiente para darle gracias? Yo creo que sí. Porque al venir Cristo y padecer por nosotros, no solamente nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios, sino que también nos da el regalo más grande, más maravilloso que puede haber, y es la esperanza de la vida eterna. Y ese regalo es como su palabra lo indica, es un regalo, no es algo por lo que haya que pagar, porque ya Él pagó por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Únicamente recibirlo, únicamente hacerlo nuestro y tener una buena y estrecha relación con nuestro Creador, Dios, a través de Jesucristo. Cuando nosotros leemos esto, vemos cómo dice la palabra de Dios: el que de arriba viene es sobre todos. El que viene de arriba, el Señor que vino desde el cielo, es sobre todos nosotros. Él es todo, Él debe ser todo, Él debe llenar todo en nosotros. Cuando usted y yo posiblemente vivíamos sin Dios, nuestra vida estaba llena de huecos, de vacíos, de desesperanzas, de problemas, de dificultades. Y los enfrentábamos solos. Y salíamos adelante tal vez solos. La Biblia dice que hay gente que confía en carros, otros en caballos, otros en las armas. Pero nuestra confianza está puesta en Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra de Dios también de esta manera. Dice la palabra del Señor: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice también la palabra del Señor que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De manera que podré decir yo confiadamente al Señor, ¿qué puedo decirle a Él? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No confiar en otras cosas que no sea Dios. Y Él va a traer para nosotros siempre bendiciones. Amén, hermanos. Vamos a considerar también que dice el texto que acabamos de leer: el que es de la tierra es terrenal. Y el que es terrenal, hermanos, cosas terrenales habla, dice, piensa y siente. El que es de la tierra habla cosas terrenales, o sea, dice cosas terrenales, piensa en cosas terrenales y siente también las cosas terrenales, así como son. Yo no sé si usted, cuando lo invitaron a esta actividad, usted pensaba que aquí iba a haber baile. Tal vez pensó que iba a haber aparatos aquí con música bailando el Gangnam Style o algo parecido a eso. Y cuando vino posiblemente se decepcionó y dijo: esto aquí no, aquí es un poco, no era así lo que yo esperaba. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente piensa terrenalmente y en lugar de dar gracias a Dios se hunde más y más en la desobediencia, en hacer cosas que a Dios no le agradan ni beneficien a su obra en nada aquí en la tierra. Así que yo quiero que usted pueda leer ahí en esa parte que hemos analizado. ¿Por qué el que es de la tierra piensa así, siente así, habla así? Porque la mayoría de las veces no agradece a Dios, sino que trata de agradarse a sí mismo. Porque no reconoce a Dios como lo que Él es y cree el terrenal, el hombre terrenal, la gente terrenal. Nosotros a veces le llamamos mundano, aunque la expresión más común y bíblica es terrenal. O sea, está basado en esta tierra nada más. Este es su mundo. Y, hermanos, dice que el terrenal dice que Dios tiene la obligación de cuidarlo, de protegerlo, de darle cosas buenas siempre, aunque no se las merezca. Así piensa.
Es como el hijo que dice, es que mi papá tiene que darme dinero. ¿Y por qué tiene que darte dinero? Y porque soy tu hijo, pues, y yo no le pedí venir al mundo. O sea, ese tipo de hijos, a veces el mundo también hace eso con Dios. O sea, creyendo que Dios tiene como una obligación de poder servirle, cuando lo que Dios hace con nosotros es tener misericordia. Amén. Porque la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana, cuando amanece el sol, son nuevas, nuevas. Usted no sabe cómo le va a ir el día. ¿Sabe? Yo leía por ahí unas noticias. Dice que 3 hombres se subieron a un microbús y le dijeron al motorista del microbús, danos chance de trabajar, queremos trabajar. Y dice, bueno, está bien. Y sacaron unas navajas y comenzaron a trabajar, a quitarle todo lo que andaba a la gente. ¿Se imagina usted? Y dice que cuando llegaron a cierto lugar, hermanos, llegaron a cierto lugar, dice la palabra del periódico que leí, que llegaron a un lugar y se bajaron. Y un hombre pasajero se bajó también detrás de ellos y optó por desenfundar su arma y quitarles la vida a los 3. Es un acto terrible. La peor pérdida que puede tener un ser humano no es que pierda la cartera o que haya perdido las llaves y se quedó fuera de la casa. No. La peor pérdida que una persona puede tener es perder su vida. Porque perdiendo su vida se acabó todo. Dígame usted, estos muchachos perdieron su vida. ¿Podrán recuperarla? Nunca. Ya nada. Entonces, mire, mucha gente a veces se levanta, a veces nos levantamos y no nos acordamos que puede ser nuestro último día. Puede ser nuestra última, ¿qué? Nuestra última hora, nuestro último chance, porque puede estar dictado nuestro final. Y a veces no queremos pensar en eso. Consideremos entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo. O sea, el que es terrenal no considera que todo lo que existe es por obra de Dios, su creador, sino que todo lo mira naturalmente y las cosas espirituales están lejos de su corazón. No estima en Dios su camino y no considera que su vida se pueda acabar en el siguiente momento y dejar de cumplir años, porque el tiempo se agotó. Ya, se fue. Porque si nosotros llegamos hasta donde ahora estamos, vuelvo y repito, esto es algo bien importante. Si nosotros alcanzamos hasta donde estamos ahora, es porque Dios lo ha permitido. Hasta ahí. No sabemos cuánto tiempo nos queda. A nuestra hermana ya llegó a los 15, hermano. ¡Qué bueno! Otras hermanas ya llegaron a los 30. ¡Qué bueno! Otros a los 45. ¡Qué bueno! Y otros ya de 60 más arriba. ¡Qué bueno! Porque el Señor es bueno. Y el Señor nos ha dado una promesa bien bonita. Dice la palabra de Dios, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No solamente un par de años, sino la vida misma. Consideremos entonces el que viene del cielo. ¿Cómo dice el texto? Vamos leyendo, por favor. Les voy a pedir que no se me distraigan mucho. Si tiene una Biblia a la mano, que pueda compartir el mensaje también. Libro de San Juan, capítulo 3, ahí donde estamos. Y vamos a leer siempre el versículo 31 en adelante. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra
es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Es triste, pero es verdad. La mayoría de gente no recibe a Cristo, no recibe el testimonio de Cristo porque no le importa. No le importa. ¿Y qué se siente, amados? ¿Qué se siente cuando usted no le importa a alguien? Alguien que le ama a usted o a alguien a quien usted ama y no le importa. Ya lo mismo. Ya, entre más lejos esté mejor. ¿Qué se siente? ¿Qué me dice de eso? Y de repente es como le llaman en el mundo corriente, le llaman un amor no correspondido. Y eso es lo que Dios nos ama de su parte a nosotros, pero los seres humanos, a veces decimos, no, ¿verdad? O sea, no correspondemos con el amor. Me controla el tiempo, ¿no? Porque no tengo cómo controlarlo. Entonces, tenemos acá el que viene del cielo, nos muestra un camino excelente. ¿Qué contiene ese camino? Ese camino excelente, ese camino de vida para nosotros. ¿Qué es lo que contiene? Fíjese que ese camino contiene vida, paz, luz, esperanza, fe y amor. Y todo lo bueno que el alma pueda imaginar. Ese que viene del cielo da también testimonio que Dios es veraz y que todo designio de Dios es por el bienestar de sus criaturas, es por el bienestar de sus hijos a quien Él ha amado siempre, siempre. Fíjese lo que dice el texto, versículo 33, que está conmigo. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, a usted le pueden dar mentir, cualquier persona, porque todo ser humano lleva en sí mismo un veneno, lleva en sí mismo una agudeza por mentir o por causar un defraude en alguien. Sin embargo, nosotros podemos considerar de que Dios no nos miente, de que Dios es veraz siempre, siempre. Y aquí es el que da fe de esto, es que Dios nos ha prometido, Dios nos ha dado las cosas, y entonces Dios se convierte en un testigo fiel para nosotros, fiel. Ahora, consideremos entonces, por favor, lo que nos dice a nosotros siempre el versículo 33. Que el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea, nos habla las palabras Dios, y si las recibimos, viviremos, porque Dios es vida y luz, y no para unos pocos años, sino para una vida permanente. Pues Dios nos da a nosotros abundantemente todas las cosas, todas las cosas. Entonces, consideremos lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Quiero decirle que las palabras de Dios son vida para aquel que las recibe con alegría y decide vivir en la voluntad de Dios. Pero también las palabras de Dios son juicio para aquel que las oye y decide ignorarlas o dejarlas simplemente de lado. Estamos considerando dos cosas. Que si las personas reciben el mandamiento de Dios, que si la persona recibe las palabras de Dios y las pone por obra en un acto de obediencia, entonces la persona puede obtener las bendiciones de Dios completas. Pero si no lo hace, entonces obtiene lo contrario. Es decir,
un castigo, se hace acreedor a algo que no es muy bueno. Consideremos entonces el versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios no da su espíritu por medida, sino que Dios lo da sin fin. O sea, nunca se acaba su bendición. Nunca se acaba la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Así como dice el Padre, o sea, Dios ama a su Hijo Jesucristo y todas las cosas las puso en su mano. El Señor Jesucristo, hablando de eso, una vez dijo que si nosotros estábamos en su mano, nadie nos puede arrebatar, porque estamos en las manos de Dios. Ahora, si usted está sentado aquí y usted está haciendo un examen de conciencia y dice, ¿y yo estoy en las manos de Dios o no estoy en las manos de Dios? Si yo me muriese hoy, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría mi eternidad? ¿Dónde voy a estar? ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Nunca se ha puesto a pensar en un momento decisivo en el que ya no va a poder cumplir más años? Sino que se acabó el tiempo. ¿Lo ha hecho alguna vez? Tal vez cuando fue al médico y estaba enfermo con una enfermedad y le dijeron que era grave y tal vez algo difícil. Y de repente usted analizó y pensó y dice, ¿y si me muero qué va a pasar? Mis niños están pequeños, mi mamá, mi papá. Y comienza usted a analizar todo, todas las cosas. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Si está confiando usted en Dios, usted está bien. Porque ya sea que esté aquí o vaya para el otro lado, es mejor. O sea, siempre va a estar bien. Aquí y al otro lado. Pero si aquí está viviendo fuera de la voluntad de Dios, lejos de cualquier bendición, entonces sí estamos en problemas. Yo quiero concluir con esto. Porque en Dios nosotros estamos seguros. Y nuestra vida no terminará, sino que se renovará para siempre, perseverando en la fe. Y la conclusión del mensaje yo la quiero tener específicamente en el versículo 36. Esa es mi conclusión en la aplicación del mensaje. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusarse es negarse. Rehusarse es no querer hacer algo. Las causas aquí no aparecen, pero rehusarse es eso. El que cree en el Hijo tiene vida, verá la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que dice, la ira de Dios está sobre él. O sea, Dios bendice al ser humano y le ayuda a vivir, a vivir y a prepararse para una vida que nunca termina. Solo resta de la humanidad rendir su orgullo y el creer que la vida física no se va a terminar. Si usted decide no creer en el Hijo de Dios y vivir su vida normal sin preocuparse por la salvación de su alma, deberá considerar las últimas palabras que aparecen en este texto. No verá la vida, sino que va a estar una ira, un enojo, una situación muy mala sobre usted. Así que el consejo de Dios es que vivamos en su voluntad, porque Él es el que está sobre todos nosotros. Y todos nosotros debemos rendirnos a Él en nuestro corazón. Yo le invito en esta hora a cada uno de ustedes a que meditemos en esto y que hagamos de Dios nuestra principal fuente de agradecimiento, de amor, de fe, de luz, de caminar en Él. Dice Jeremías 10:23, un texto muy bonito. Dice así: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos.
Así que agradezco a cada uno de ustedes, también a la familia que nos dio esta oportunidad, nuestro hermano Gavino, ¿verdad? Y en nombre de ellos también agradecerles a cada uno de ustedes su asistencia a este bonito evento y esperamos que esté llenando las expectativas, ¿verdad?, que usted tiene para recibir el consejo de la palabra de Dios. Dice, los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Sé que no, los ángeles no pueden venir a predicar aquí a la gente, no somos nosotros los que hemos sido enviados. Pero dice la última estrofa, me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Siempre debemos de pedir la ayuda del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Pues por eso dice en Juan 15:4, ¿verdad? Permanezcan en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que debemos de pedir siempre la ayuda del Señor. Vamos a llegar hasta acá. Vamos a